Em, bueno, para mí es un gusto estar acá con ustedes compartiendo algunas de las anotaciones y reflexiones que surgieron a partir de mi tesis de maestría, que tiene que ver justamente con la práctica curatorial virtual en Venezuela durante el año 2020, de año de pandemia, como todos sabemos, en el que las actividades museísticas migraron en el terreno venezolano, migraron finalmente al terreno digital. Entonces, bueno, doy comienzo con la lectura de mi ponencia, la cibermuseología y la práctica curatorial virtual. El papel de la tecnología es fundamental para contribuir con la democratización de las prácticas museales y con la construcción de saberes críticos en torno a una colección o a una exhibición dentro de un espectro de acción y alcance más amplios, expeditos y flexibles que los que ofrece el espacio convencional de exposición. Aparece en años más recientes el término de cibermuseología para referirse justamente a las prácticas museológicas en donde interviene la tecnología o se emplea la tecnología como fundamento de la misma y que apuntan a convertirse en un movimiento globalizado dentro de la museología actual. Esto lo expresa Lechenko 2015. La ciberdimensión de un museo y las prácticas curatoriales como una de las principales expresiones de la museología actual implican el uso de tecnología asociada a la Internet para fines didácticos y divulgativos, pero también implican el ampliar el espacio del museo a lo intangible, creándose nuevos espacios para la investigación curatorial, la exhibición, el recorrido, la interacción o la participación del público, ahora convertido en usuario, al igual que implica la planificación de estrategias de gestión de las redes sociales y demás aspectos relativos al uso de Internet por parte de la museología. En palabras de Bolaños, 2011, la tecnología nos permite hacer algo que físicamente no podemos, crear una red estructurada de creciente complejidad de relaciones lógicas, cronológicas, temáticas, entre cada objeto y una multiplicidad de otros objetos. Proponer la presencia simultánea de hipótesis de investigación, añadir informaciones sobre la recepción de las obras, su recomposición contextual o material, y sobre la conservación y restauración, y así sucesivamente con todos los aspectos relativos a la museología. Uno de los mayores retos de los museos y de la museología latinoamericana es la de la actualización tecnológica en términos de operatividad y de comunicaciones, difusión, intercambio, promoción, etc., sin la cual la museología se queda como una mera actividad intimista y aislada, incapaz de ser alcanzada por un público mayor, o de enriquecerse con la dinámica de la multimedia, entendida esta como lo virtual reconocible, aquello que puede ser aprehendido de alguna forma en cuanto a objeto vinculado al sujeto y no como un hecho inconexo al usuario. Tal así que, desde la filosofía, lo virtual es lo que es en potencia, lo que es posible, aquello que tiene la virtud de producir un efecto, aunque no lo produzca en el primer momento. Esta acepción filosófica era compartida por la museología antes de la aparición de las nuevas tecnologías de comunicación. Si un original contiene en potencia todas las formas de presentación y representación, como la copia en papel o la imagen digitalizada, desde el punto de vista de lo virtual y filosófico, se tiende a contradecir el sentido usual del término, que equipara lo multimedia a una suerte de presentación fantasmagórica. Esto lo dice Risinov 2012. El Museo Latinoamericano del Presente y su museología deben enfrentar esta realidad para salvaguardar la esencia de sus colecciones y de la cultura a la que preservan, sin darle la espalda a la renovación de la sociedad. Dado que somos parte de la llamada aldea global, esa que sostiene una nueva forma de vida en una nueva sociedad, de la que hace mención Xavier Curie, cuando afirma que la sociedad global es una sociedad nueva, con nuevas relaciones, procesos y estructuras que se engendran, y un nuevo concepto ha surgido, el de la desterritorialización, de las cosas, de las ideas y de los individuos. Por lo que no tiene sentido un aferramiento anacrónico a los localismos desgastados, sino que se debe revalorizar la identidad como forma de expresión propia, que a su vez sirve como puente para comunicarse con el resto del mundo. Se evidencia que la tecnología global de los museos es la utilización de la tecnología digital como herramienta para el posicionamiento
de sí mismo como institución, de sus prácticas curatoriales y educativas, de sus canales divulgativos e inclusive como herramienta para el marketing del museo. Todos estos aspectos son permitidos por la cibermuseología, sin mayores obstáculos que la actualización tecnológica de los museos. El uso y aprovechamiento de esta tecnología le permite a los museos expandir sus fronteras físicas, intercambiar experiencias y realizar actividades colaborativas con otras instituciones, así como alcanzar un sinnúmero de usuarios potenciales a través de la conectividad que Internet ofrece. Así, la comunicación global vía la World Wide Web provee a los museos la oportunidad de conectarse uno con otro rápidamente y de manera económica y expedita, usando nuevos conceptos de entrar en contacto, como por ejemplo las conferencias mediadas por computadores, como este ejemplo que tenemos acá con este evento, por ejemplo. En este orden de ideas se hace palpable la necesidad de volver sobre la praxis curatorial, es decir, aquella que involucra un discurso curatorial a partir del cual se desarrolla la exhibición, en vista de que las prácticas curatoriales son canales de investigación, reflexión y divulgación de las razones, causas, vinculaciones y todo lo relativo a la exhibición de bienes museables, en este caso de propuestas o proyectos de arte contemporáneo. En este sentido, la práctica curatorial implica la reflexión e investigación sobre el qué, cómo y por qué exhibir determinados objetos o bienes bajo un eje conceptual o temático que cohesione y justifique la exhibición, evitando así que ésta sea solo una aglomeración insulsa de cosas o un gabinete desfasado de objetos que no tienen ninguna relevancia para los efectos educativos, sociales o económicos en los que pueden impactar en la población. Dimensiones de la práctica curatorial. Ahora bien, Ay, no hay tengo. hay un micrófono encendido, por favor. Dimensiones de la práctica curatorial. Ahora bien, podemos preguntarnos qué define o delinea a la museología de manera transversal, desde la postura tradicional hasta la cibermuseología o museología virtual, o desde estas hacia la praxis curatorial. En tal sentido, es prudente comprender que no existe paradigmas únicos e inmutables acerca de esto, pero sí es posible identificar algunos elementos comunes que perfilan a las prácticas curatoriales como manifestación pública de la museología. En palabras de Lechenko y Risinov, podemos señalar aspectos generales y característicos de las prácticas museológicas, en especial en el terreno del arte contemporáneo, las cuales constituyen un andamiaje conceptual y práctico que pueden sintetizarse de la siguiente forma. La labor de una investigación curatorial. Permítanme compartir la presentación. La investigación curatorial, referida a procesos de lectura crítica y reflexiva que un museólogo o curador hace acerca de una colección de obras o de un conjunto de piezas dentro de una exposición. La labor de investigación permite conducir el discurso interpretativo de la exhibición en función de algún punto de análisis que oriente la muestra y le permita al usuario establecer una lectura propia o paralela a la del museólogo, en la cual le dé un nuevo significado a las obras, es decir, que faciliten la construcción de un conocimiento más abierto y democrático a partir de la exhibición intencionada de determinadas obras de arte para su análisis y disfrute. La investigación curatorial queda circunscrita a la lectura historiográfica, pero también debe aprovechar el enfoque interdisciplinario de la investigación curatorial para entretejer un discurso polisémico, interesante y novedoso acerca de la colección o de la exhibición. La valoración de las obras artísticas puede realizarse a partir de conceptos y herramientas propias de la disciplina y de campos del saber tan diversos como el multiculturalismo, los estudios culturales o de género artístico, la semiótica, la antropología, la etnografía, sociología, entre muchas otras ciencias o disciplinas, que también pueden dar claridad sobre el sentido, el significado y la validez de una producción artística determinada o complementar de manera interdisciplinar su interpretación. La investigación museológica permite la generación de saberes teóricos
que se conectan con los saberes prácticos ligados a la museografía, al igual que posibilita la publicación de estos saberes a través de artículos, catálogos, trípticos, textos de sala, programas educativos, entre otros. La publicación constituye el cierre de la labor de la investigación curatorial, dado que si no se hace difusión de estos saberes, se desvirtúa la esencia de la tarea del museólogo o del curador investigador, dado que no se permite que esta información alcance al público. Por ende, las actividades de seleccionar, curar y exhibir una serie de determinados objetos específicos están conectadas con la investigación museológica, porque sin duda la contextualización y la interrelación de lo exhibido con la realidad cultural y social de la que forman parte debe estar presente. En tal sentido, la contextualización del objeto museal sería la segunda dimensión de la práctica curatorial. Se puede entender como una consecuencia de la investigación curatorial señalada, a través del cual o de la cual un objeto o serie de objetos adquieren un nuevo contexto de lectura e interpretación. El facilitar la construcción de significados a partir de la contextualización intencionada de los objetos es uno de los retos de las prácticas curatoriales, dado que de esto depende que una exposición pueda o no ser significativa y tener una coherencia dentro de un conjunto de piezas mostradas al público, facilitando así la vinculación entre ellas y con el contexto o entorno. A propósito de esta idea, nos dice De Carolis que el objeto museal adquiere significado a través de los procesos de interpretación que involucran su aprehensión visual, mental y su conexión directa con los valores que le han sido asignados por criterios específicos de selección. Cada objeto tiene su propio significado y la tarea del museo es crear un lenguaje expositivo que le sea capaz de revelar su complejidad. Un corpus de obras de arte para una exposición exige una concienzuda reflexión por parte del curador y de su equipo de trabajo, que conduzca a la homologación de los objetos en un contexto artificial, como es el del museo, y que permita desplazarlos de una sección a otra. Dicho de otro modo, se debe facilitar la dialéctica de objetos disímiles siempre y cuando se complementen discursivamente, esto en especial en el terreno de lo virtual, donde están presentes nuevos conceptos y nuevas maneras de operar. En relación a el guión museológico, perdón, acá hubo un error, esto es guión museológico. Dentro de la museología crítica, el espacio expositivo se debe transformar en un sustrato físico en el que se enfatiza y se orienta la trayectoria o recorrido para facilitar el constructo semántico proyectado desde la investigación y la contextualización. El espacio contribuye a enfatizar puntos de inflexión necesarios para potenciar el discurso curatorial. El espacio es además un lugar de encuentro, una comunicación entre el usuario y aquello que tiene enfrente en medio de la intimidad propia del museo. El museo ha dejado de ser en buena parte un libro o un cubo blanco para convertirse en una experiencia emocional donde debe ejercitarse la imaginación. Retrocede su finalidad histórica como ámbito de instrucción para dar cabida a su concepción como lugar de apropiaciones individuales, de afirmaciones, de la diferencia, de la celebración de un proceso subjetivo, defensor a ultranza del aquí y del ahora. Esto significa la conexión y el encuentro que tiene el usuario con la obra virtual expuesta. En materia de museología virtual o cibermuseología, el espacio museístico se expande al plano intangible de la Internet. Y esto nos lleva finalmente a hablar de la función didáctica de las prácticas curatoriales. Desde la nueva museología se viene desarrollando cada vez más la dimensión comunicacional dirigida a informar, educar, entretener y formar el público, considerando su participación activa como usuario y no como mero espectador pasivo. Si bien toda la exposición de arte conlleva una intención didáctica, las prácticas curatoriales potencian la construcción de escenarios de análisis, reflexión y aprendizaje a partir de la vinculación de las obras con el espacio y el entorno real.
Si las publicaciones producidas a partir de la investigación se emplean como material de apoyo conceptual referencial, entonces se potencia la función educativa de las prácticas curatoriales contemporáneas, así como de la exposición y curaduría como diseño de la contemplación del objeto. Pasamos a la curaduría entonces como construcción de un discurso provocado y intencionalmente y que hace pensar o que invita a pensar. Entonces, la práctica curatorial actual conlleva e implica explícitamente e implícitamente la intencionalidad de cuestionar, reflexionar y construir saberes, es decir, materializar la esfera didáctica aún más dentro del entorno virtual, dado que el entorno virtual resulta de mayor facilidad de acceso, mucho más rápido, democrático, atemporal y potencialmente presente en cualquier parte del mundo con acceso a Internet. En síntesis, la práctica curatorial dentro de la museología crítica, incluyendo a la cibermuseología, constituye una praxis dinámica, cambiante, que busca redimensionar al museo y a su labor dentro del complejo contexto social, económico y cultural de la actualidad. La práctica curatorial virtual se perfila como una oportunidad para dialogar, vincular, democratizar y expandir los campos de acción del museo y sus alcances en relación al cambio tecnológico que vive la tecnología. Gracias.